La poderosa razón detrás de las lágrimas de Jesús por Lázaro. Y si te dijera que el momento más humano de Jesús en toda la Biblia no fue cuando lo crucificaron, no fue cuando lo traicionaron, sino cuando lloró frente a una tumba sabiendo perfectamente que en 5 minutos iba a resucitar al muerto que estaba adentro. Juan capítulo 11, versículo 35. Las palabras más cortas pero más poderosas de toda la Escritura. Jesús lloró. Piénsalo bien. Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. De hecho, había esperado 4 días a propósito para que el milagro fuera innegable. Cuando le avisaron que su amigo estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba según Juan, capítulo 11, versículo 6. Él tenía el plan completo en su mente. Entonces la pregunta que millones de cristianos nunca se han hecho es esta: ¿por qué llorar? ¿Por qué derramar lágrimas por alguien que vas a resucitar en cuestión de minutos? ¿No sería como llorar por un juguete roto cuando tienes pegamento en la mano? La respuesta te va a romper el corazón de la manera más hermosa posible. Porque esto no es solo sobre Lázaro hace 2000 años. Es sobre ti, es sobre mí, y es sobre ese dolor que cargas hoy. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender este misterio, tenemos que transportarnos a Betania, un pequeño pueblo a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Año 33 después de Cristo, primavera. Probablemente el mes de marzo, según los estudiosos del Nuevo Testamento. Jesús tenía 3 amigos muy cercanos en este pueblo: Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Juan, capítulo 11, versículo 3, nos dice que las hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús, diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Nota la frase, el que amas. No dijeron un seguidor, no dijeron un discípulo, dijeron el que amas. Esto era amistad profunda, real, del tipo que trasciende roles religiosos. Eran familia. Pero aquí viene la primera parte que te va a dejar sin aliento. Cuando Jesús recibe el mensaje, su respuesta parece fría, casi cruel. Juan capítulo 11, versículo 4, registra que dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y se quedó 2 días más donde estaba. Imagínate ser Marta o María. Enviaste un mensaje desesperado. Tu hermano se está muriendo. Y tu amigo, que ha sanado a cientos de desconocidos, que ha caminado kilómetros para ayudar a extraños, se queda donde está. No viene. De hecho, para cuando Jesús finalmente decide ir, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Juan capítulo 11, versículo 17 dice que cuando Jesús llegó, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora, aquí necesitas entender algo crucial sobre la cultura judía del primer siglo que cambia todo. Los rabinos enseñaban, según el Talmud, tratado Semajot, que el alma de una persona permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte, esperando volver a entrar. Pero al 4.º día, cuando el cuerpo comenzaba a descomponerse, el alma se iba definitivamente. 4 días significaba muerte absoluta, irreversible, sin ninguna posibilidad de que fuera un desmayo o coma. Era la línea que separaba esperanza de desesperanza total. Jesús esperó intencionalmente hasta cruzar esa línea. Entonces ya ves que esto no era descuido, era estrategia divina. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre por qué lloró te va a partir el corazón. Aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, Marta sale corriendo a encontrarlo. Juan, capítulo 11, versículo 21, registra sus palabras exactas. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Escuchas el dolor en esa frase? No es acusación directa, pero hay una pregunta implícita. ¿Dónde estabas? Necesitábamos que vinieras hace 4 días. Llegaste tarde.
Y aquí es donde la mayoría de los predicadores se enfocan en la fe de Marta, en la conversación teológica sobre resurrección. Pero se pierden algo más profundo. María, la otra hermana, cuando finalmente viene, dice exactamente las mismas palabras. Juan capítulo 11, versículo 32. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras. Como si hubieran ensayado esa frase durante 4 días de luto. Como si hubieran estado repitiéndola entre lágrimas. Si tan solo hubiera venido. Si tan solo hubiera llegado a tiempo. Y entonces Juan capítulo 11, versículo 33 nos da esta descripción. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra griega usada aquí es embrimaomai. No significa simplemente estar triste. Significa una agitación profunda, casi enojo, un gemido interno, como cuando ves algo tan injusto, tan doloroso, que tu cuerpo entero reacciona. Y después de preguntar dónde lo pusieron, caminando hacia la tumba, Juan capítulo 11, versículo 35, nos da esas 2 palabras que cambiaron todo. Jesús lloró. En griego, edakrisen ho Iesous. El verbo dacrio significa derramar lágrimas reales, físicas. No fue una lágrima poética. Fueron lágrimas que corrieron por su rostro, que los testigos vieron, que quedaron registradas para siempre. Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. ¿Por qué lloró? Él sabía que Lázaro iba a resucitar. De hecho, Juan capítulo 11, versículo 4, ya había dicho que todo era para la gloria de Dios. El final feliz estaba garantizado. Para entender esto, tenemos que entender 3 verdades que la mayoría de cristianos nunca conectan. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué Jesús lloró si sabía el final? La respuesta te va a revelar una dimensión completamente nueva de quién es Dios y cómo funciona su corazón. Primera revelación. Jesús no lloró por Lázaro, lloró con Marta y María. Esta es la diferencia más importante que la mayoría pasa por alto. Jesús sabía que Lázaro estaría bien en 5 minutos, pero Marta y María habían sufrido durante 4 días. Habían experimentado pérdida real, dolor real, desesperanza real. Y Jesús, aunque sabía el final de la historia, no minimizó su dolor presente. No les dijo, no lloren, todo va a estar bien. No les dio un sermón sobre fe. Simplemente entró en su dolor con ellos. Segunda revelación. Las lágrimas de Jesús prueban que Dios no es indiferente a tu sufrimiento temporal, incluso cuando sabe que tiene solución eterna. Piénsalo. Si Jesús hubiera dicho, no tiene sentido llorar porque voy a arreglarlo, habría invalidado su dolor. Habría dicho que el sufrimiento temporal no importa si hay solución futura. Pero al llorar, Jesús declaró algo revolucionario. Tu dolor hoy importa, incluso si yo sé que mañana todo cambiará. Tus lágrimas tienen valor, incluso si yo ya planeé tu milagro. Los estudiosos del Nuevo Testamento como N. Bright y William Barclay señalan que este momento revela la encarnación completa. Jesús no era solo Dios disfrazado de humano. Era Dios experimentando humanidad completa, incluyendo la empatía que rompe el corazón. Tercera revelación. Jesús lloró porque aunque tenía el poder para resolver el problema, no tenía el poder para quitar el dolor que ya habían experimentado. Esto es profundo. Escúchalo bien. Jesús podía resucitar a Lázaro, pero no podía borrar los 4 días de agonía que Marta y María ya habían vivido. No podía desexperimentar su dolor. El plan de Dios incluía la espera, pero la espera incluía sufrimiento real. Y ese sufrimiento le rompió el corazón a Jesús, incluso sabiendo que el milagro venía. Cuarta revelación. Las lágrimas de Jesús eran también por la realidad más grande de que la muerte existe en este mundo que Él creó. Juan, capítulo 11, versículo 38, dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Esa frase, profundamente conmovido, aparece 2 veces.
No era emoción pasajera, era indignación santa. La muerte no debería existir. La separación, el dolor, las tumbas, los funerales, ninguna de estas cosas estaba en el diseño original. Y cada vez que Jesús se enfrentaba a las consecuencias del pecado en el mundo, su espíritu se rebelaba contra eso. Quinta revelación, la más impactante de todas. Jesús sabía que en unos días él mismo estaría en una tumba y sabía que resucitaría al tercer día. Pero eso no le quitaba el dolor anticipado de la cruz. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús mismo iba a experimentar exactamente lo que estaba viendo: muerte, separación, dolor. Y aunque sabía que resucitaría, eso no hacía el camino hacia la cruz menos doloroso. En el Getsemaní, pocas semanas después de este momento, Jesús oraría 3 veces pidiendo que pasara la copa. Mateo capítulo 26, versículo 39. Él sabía el final victorioso, pero el proceso seguía siendo agonizante. Déjame mostrarte cómo la historia y la teología validan esta interpretación de manera asombrosa. Validación bíblica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Habla de creer en Jesús sin haberlo visto y amarlo con gozo inefable. Pero Hebreos, capítulo 4, versículo 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús puede alegrarse con nuestro futuro y llorar con nuestro presente simultáneamente. Validación teológica. Los padres de la iglesia primitiva como Agustín de Hipona en el siglo IV escribieron extensamente sobre las lágrimas de Jesús. Agustín dijo: Cristo lloró para enseñarnos a llorar. No hay vergüenza en las lágrimas del que pronto dará vida. Validación histórica. El historiador judío del primer siglo, Josefo, documenta en Antigüedades Judías que el duelo judío duraba 7 días. Con los primeros 3 días, siendo los más intensos, Lázaro ya había pasado el punto de máximo duelo. Las lágrimas no eran frescas, eran profundas. Validación científica moderna. Los neurólogos han descubierto que la empatía activa las mismas áreas del cerebro que experimentan dolor directo. Cuando vemos sufrimiento, nuestro cerebro literalmente experimenta versiones más ligeras de ese sufrimiento. Jesús, siendo completamente humano, tenía este sistema de empatía funcionando a plena capacidad. Validación cultural. En la cultura del Medio Oriente antiguo y moderno, llorar con los que lloran es el acto más sagrado de amistad. No ofrecer soluciones, no dar consejos, simplemente estar presente en el dolor. Jesús cumplió el valor cultural más alto antes de cumplir el milagro. ¿No te da escalofríos? Dios no es un reparador frío que solo arregla problemas. Es un amigo que llora contigo antes de cambiar tu historia. Pero lo que viene ahora te va a partir el corazón, porque esta historia no es solo sobre Lázaro hace 2000 años. Al final, la historia de las lágrimas de Jesús no es solo sobre un milagro en Betania. Es sobre todos nosotros y ese dolor que llevamos mientras esperamos nuestro milagro. Porque aquí está la verdad que rompe esquemas. Dios puede tener tu solución lista y aún así llorar contigo en tu proceso. ¿Cuántas veces hemos pensado que si Dios realmente nos ama, vendría más rápido? ¿Cuántas veces hemos sentido como Marta: Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado? Llegaste tarde. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? En ese matrimonio que se estaba cayendo a pedazos. Y oraste, pero el divorcio llegó de todos modos. En esa enfermedad que avanzó aunque ayunaste. En ese trabajo que perdiste, aunque diezmaste fielmente. En esa relación que se rompió, aunque hiciste todo bien. Y te preguntaste, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no vino? ¿Por qué esperó tanto? Aquí está la verdad que Lázaro nos enseña. A veces Dios espera hasta el 4.º día a propósito. No porque no le importe, sino porque el milagro del 4.º día es innegable. Si Jesús hubiera llegado el primer día, habrían dicho que Lázaro no estaba tan enfermo. El 2.º día, que fue medicina. El 3.er día, que fue coincidencia.
Pero el cuarto día, cuando el cuerpo ya olía según Marta en Juan, capítulo 11, versículo 39, no había explicación natural posible. Tu cuarto día no es abandono. Es preparación para un testimonio que nadie podrá negar. Pero, y aquí está el mensaje más hermoso de todos, mientras esperas tu cuarto día, Dios no está indiferente. Está llorando contigo. Jesús no te dice, no llores porque yo ya sé que voy a arreglarlo. Te dice, llora, yo lloro contigo. Tu dolor hoy importa, incluso si tu milagro es mañana, porque el mismo Jesús que lloró en Betania, 3 días después gritó, Lázaro, ven fuera, y el muerto salió. Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Las lágrimas no impidieron el milagro no invalidó las lágrimas. Ambas eran necesarias, ambas eran reales, ambas eran santas. Así que hoy te hago la pregunta, ¿en qué área de tu vida estás en el cuarto día? ¿Dónde has estado preguntando, Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado? ¿Dónde sientes que Dios llegó tarde? ¿Donde el dolor ya no es fresco sino profundo? ¿Donde ya no solo duele, sino que huele a muerte irreversible? Tal vez es ese matrimonio, tal vez es esa adicción, tal vez es esa herida de tu pasado, tal vez es esa promesa que Dios te dio hace años y todavía no ves cumplida. Escúchame bien, Jesús está llorando contigo ahora mismo. Tus lágrimas no son evidencia de su ausencia, son prueba de su empatía. Él no está esperando que dejes de llorar para empezar a trabajar. Está llorando mientras trabaja, y cuando llegue tu momento de escuchar, sal fuera. Cuando llegue tu resurrección, vas a entender por qué tuvo que ser el cuarto día. Vas a entender por qué la espera era parte del milagro. Porque el Dios que llora contigo hoy es el mismo Dios que gritará tu nombre mañana. Y ese grito tendrá poder de resurrección. Ahora te toca a ti. Comenta, elijo confiar en y completa con el área donde estás esperando tu milagro del cuarto día. Puede ser, elijo confiar en mi matrimonio, o elijo confiar en mi sanidad, o elijo confiar en mi restauración. Lo que sea que Dios está tocando en tu corazón ahora mismo. Comparte este video con alguien que está en su cuarto día y necesita saber que Dios llora con ellos. Y suscríbete porque cada semana descubrimos secretos ocultos de la Biblia que cambiarán tu vida. Recuerda, Dios no llora porque no tenga poder, llora porque tiene corazón. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.